El último tipo de flujo, que es el tipo estándar, son los más conocidos que muchos lo habrán visto, que son tres tipos. STD-in, Standard In, STD-out, Standard Out, o STD Standard R, Standard Error. Los dos primeros seguramente lo vieron y lo usaron en algún momento. Es decir, son flujos que se crean por el sistema operativo automáticamente para interactuar con la pantalla o con el teclado, o con la pantalla mostrando error. Cada vez que ponemos, ¿se acuerdan del famoso flush stdin? ¿Qué estamos? Forzando al flujo a correr, a irse del teclado. Por eso decíamos que el flush lo íbamos a ver después. Bueno, estamos viendo ahora es, quedó algo en el buffer del flujo y no lo quiero más, o lo almaceno en una variable o me lo saco de encima, uso el flush. Entonces, hace fuerza el flujo del teclado hacia la computadora. Y como no lo usamos, se pierde y listo. Tenemos limpio el buffer y limpio el flujo para poder ingresar por teclado. STOut por pantalla, cuando queremos forzar a mostrar en pantalla, se usa ese flujo. Muchas funciones, printf, por ejemplo, la famosa printf, en realidad lo que hace, no es una función, es un macro printf. Lo que hace es usar una función de flujo que se llama fputs, que después la vamos a ver. ¿A qué flujo? ¿Al de un archivo? No. ¿Al teclado? No, al de pantalla, a stdout. Entonces printf es un flujo de un archivo hacia la pantalla. Por eso como que archivos están en todos lados y se nos facilita el uso mediante printf, scanf. En realidad, atrás de eso hay archivos. Entonces repasando, tenemos archivos, flujo de tipo binario, los bytes no se modifican. Flujo de tipo texto, los bytes se interpretan como caracteres ASCII, o flujos tipo estándar, que son esos tres. Ingreso, egreso, o sea, teclado a pantalla, o error, para mostrar errores. Los caracteres ASCII, una nota al pie de esto, recordemos que el final de línea se interpreta como un contrabarra cero. Y Windows también tiene su interpretación, que es distinta, no es contrabarra cero. Creo que era contrabarra R. Entonces lo que hace el flujo es transformar un carácter en otro para que lo interprete el sistema operativo. Si no, no lo podría leer. Entonces hace más de una función de flujo de texto. Pero bueno, sigamos avanzando. Ahora vamos a empezar con archivos. Entonces, ¿qué necesitamos para abrir un archivo? Necesitamos tener el flujo, que hablamos de recién, asignarle un identificador para poder diferenciarlo de otro flujo que queramos abrir, y unimos el flujo que va a mover bytes de un lado al otro con el archivo que creamos. ¿Qué usamos para esto? Una función que se llama fopen, fileopen, que tiene esta sintaxis. Tipo de variable es file, ¿no? Que ahí vemos file, en mayúscula siempre, file. Asterisco, fileopen. ¿Por qué asterisco? Porque nos devuelve un puntero al flujo. Esto es importante también tener un poco bien en claro punteros. No nos devuelve el flujo en sí, porque el flujo en sí no nos sirve nada, nos devuelve a dónde se creó ese flujo en la memoria y dónde tiene que hacerse la transacción con el archivo. Nos devuelve una posición de memoria. ¿Qué parámetros le pasamos a fopen? El nombre del archivo que le querramos dar y el modo de apertura. Esto es súper importante y es importante que lo entendamos bien. El nombre del archivo es la ruta del archivo, toda. Por ejemplo, c users no sé, usuario 1 archivo.txt. Si no le ponemos el path, si no le ponemos la ruta, nos va a crear el archivo en el directorio que está corriendo el programa en C. Así que si queremos mandarlo a algún lugar en especial, tenemos que crear la ruta. ¿Qué es el modo de apertura? ¿Cómo vamos a abrir el archivo? ¿El archivo cómo se puede abrir? Se puede abrir, ¿qué dijimos? Tipo texto, tipo
binario. Tipo estándar no, tipo estándar lo maneja el sistema operativo, no nosotros. Tipo texto, tipo binario. ¿Qué podemos hacerlo? ¿Cómo lo podemos hacer? Como abrimos cualquier archivo, modo lectura solamente o lectura-escritura. Como cualquier archivo en la computadora. Vieron que es solo lectura o lectura-escritura. Y una tercera forma que es de añadidura, es decir, abro el archivo para guardar al final del archivo algo. Son esos tres tipos. Y lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, acá estoy abriendo, creo el flujo F, no file, asterisco F, creé el flujo y se lo asigno a un archivo. ¿Cómo se lo asigno? La dirección de memoria, ¿cuál es? De un puntero. El nombre del puntero, F. ¿Qué va a ser igual? A fopen texto. Entonces estoy diciendo ahí que el archivo, es decir, perdón, el flujo va a apuntar a una dirección de memoria creada por fopen. Un archivo de texto .txt y el tipo de apertura W. Ahora vamos a ver por qué es W, el tipo de apertura. Ambos entre comillas, eso es súper importante. Tanto nombre de archivo como no, tipo de apertura entre comillas. ¿Cuántos modos de apertura hay? Puse 12, pero me parece que había más, pero lo saqué porque eran redundantes. Pero por lo menos 12 tipos de apertura. Siempre vamos a usar los mismos nosotros, pero bueno, para que sepan hay 12 tipos. ¿Qué va a variar? Si es de texto, si es binario, si es de apertura, si es de escritura, si es de añadidura y una combinación de todo eso. Es decir, un archivo de escritura de texto, un archivo de escritura binario, un archivo de lectura de texto, un archivo de lectura binario, un archivo de añadidura o append de texto, un archivo de añadidura binario y después combinaciones. Un archivo de lectura-escritura de texto, un archivo de lectura-escritura binario. Vamos a enseñarlo así no perdemos. Vamos a ver. Un archivo de texto lectura-escritura, un archivo binario de lectura-escritura, un archivo de lectura-escritura, pero ¿qué pasa? Si no, si existe, lo destruye y lo crea de nuevo. El anterior, si existe, genera un error. Es una diferencia. Un archivo binario para lectura-escritura, un archivo de texto para lectura añadidura, y un archivo binario para lectura añadidura. Es decir, puedo leer lo que tiene y además agregar al final algo. Al final. ¿Cuál es la diferencia? Que yo creo un archivo por ejemplo, este. Archivo de texto de escritura. Si el archivo ya existe, es decir, si el archivo texto.txt ya existe, me crea uno de nuevo y este me lo destruyó. En cambio, por ejemplo, si uso eh, esta apertura de un archivo de texto permitiendo lectura y escritura. Si no lo creé antes, genera un error. Tengo que tenerlo creado antes. O si uso este, por ejemplo, el de lectura solo, si yo no lo creé con la W, me genera un error. Ahora, si creo un archivo tipo append de texto, si no existe, me lo crea. Son las combinaciones de todas las posibilidades. Bueno, estos son los modos de apertura que van en la apertura del archivo, en FOP. Ahora también el archivo, una vez que lo abrimos, ¿qué hicimos? Comunicamos el flujo con el archivo, se estableció un puente, digamos, un flujo, y empiezan a pasar bytes con un buffer de un lado al otro. Ese archivo yo lo tengo que cerrar, porque si no lo cierro, primero tengo en la pila, en la parva, tengo memoria ocupada. ¿Por qué está ocupada? Por un buffer de datos que no fue ni un lado ni el otro, que está ahí. Entonces yo tengo que cerrar el archivo cada vez que lo abro y hago algo. ¿Qué hacemos? Para cerrar el archivo, destruimos esa conexión. Es decir, el puntero donde estaba el flujo que se conectó con el archivo, lo cortamos. ¿Cómo hacemos una función que se llama fclose? ¿Y qué le pasamos? El puntero al flujo que creamos antes. Es decir, esta F en este caso. Le pasamos ese puntero. Entonces,
fclose, F. Y ahí se cierra el archivo y se cortó el flujo. El R+, vamos a verlo, Ignacio, el R+, lo que hace es abre un archivo de texto para leer lectura y escritura. Es decir, yo abrí el archivo de texto, puedo leer lo que tiene y puedo escribir. Si no tiene nada, me tira un error esa apertura. Hace eso. Si yo lo abro solo como R, no puedo escribir. Si lo abro como W, no puedo leer. Solo puedo escribir. El R+, lee y escribe. Porque tiene que estar creado. Esto igual está detallado bien en el apunte y bueno, acá en la presentación. Ahora vamos a una diferenciación esencial en los archivos. ¿Cómo accedemos a un archivo? Hay dos maneras de acceder a un archivo y de leerlo. De manera secuencial o de manera aleatoria. O directa o manera random, en inglés. En esta clase vamos a ver de manera secuencial. En la que viene o en la no. En la otra clase, en la que viene no, es decir, el 20 de mayo no, el 27 de mayo vamos a ver acceso de manera directa o aleatoria o random. ¿Cuál es la diferencia? De manera secuencial empezamos el byte 0, de donde comienza el archivo, vamos leyendo byte por byte, hasta el final del archivo. O hasta donde, digamos, hasta acá listo. Hasta acá no lea más. De manera perdón, de manera directa es mucho más poderosa, esa manera es mucho más eficiente porque accedemos a una parte del archivo, a una posición del archivo, X, que le digamos nosotros. Accede a esta posición del archivo, léeme esto y salí. Esa es la función, ese es el modo de acceso directo. Directamente se accede a una posición de memoria particular de donde está guardado el archivo. En la secuencial accedemos al inicio del archivo. Esa es la diferencia. Es decir, si queremos acceder al byte, por ejemplo, un archivo tiene 128 bytes. Queremos acceder al byte número 125. Bueno, hay que leer 124 bytes antes para llegar a 125. El acceso directo, vamos a 125. Entonces es una eficiencia enorme y un costo computacional mil veces mejor que el acceso secuencial. Ojo, el secuencial sirve para muchas cosas que vamos a ver en la clase que viene como corte de control. Bueno, hasta acá vimos apertura y cierre de archivos y creación de flujos. ¿Eso se entendió? Es importante que entiendan lo del flujo y, y cómo se conecta con un archivo. Bueno, igual la clase está grabada, tienen el apunte, está el Discord, pero bueno, eso es importante que lo entiendan. Ahora vamos a empezar a trabajar con los archivos. Tenemos que leer, tenemos que escribir, tenemos que pasar no sé, pasar una estructura, podemos hacer, es un archivo, esto lo que hicimos ahora, bueno, lo vamos a empezar a hacer con archivos. Empecemos con lo más básico que hay. ¿Qué es lo más básico para un archivo? Escribir un byte, la unidad elemental de memoria, ¿no? Entonces vamos a ver las funciones para escribir un byte de tipo ASCII, por ejemplo, un carácter, o un byte cualquiera, en un archivo. ¿Qué usamos? Mediante el flujo le mandamos un byte al archivo. ¿Qué función usamos? Putc, que tiene esta sintaxis. Un entero, ¿no? Que devuelve un entero, me parece que devolvía, no sé si devolvía 0 en caso de ser correcto y 1 en caso de haber error. Después, ¿qué datos les voy a pasar? El byte a pasar, lo que le quiero escribir, y el flujo, el puntero al flujo que creamos antes. Es decir, ese byte va a viajar a través del flujo puntero, que se llama en este caso, hasta el archivo. Espera un segundo.
Bueno, perdón, tuve que responder una cosa. Entonces, bueno, eh, qt lo que hace es escribir un byte en el archivo mediante el flujo que le asignamos nosotros, en este caso puntero. Acá tenemos un ejemplo, un carácter char, que después podemos asignar por teclado, lo podemos definir en el programa, lo que sea, lo mandamos al flujo F que creamos antes con file asterisco F al archivo. Entonces, eh, ese archivo para poder escribir un carácter, ¿cómo lo tuve que haber creado antes? A ver si se acuerdan. ¿Cómo dijo? ¿Cómo tuve que haber yo creado ese archivo para que el flujo que le mando me permita escribir un byte? O sea, crear el archivo con la W para escribir. Exactamente, claro, tal cual. Eso, con una WD, write de modo escritura. Y si es un archivo binario, lo que estoy mandando es un byte binario, no un texto, es W B larga, de write binario, o sea, escribir un archivo binario. Entonces creé el archivo de solo lectura, perdón, de escritura, solo escritura, y le escribí un byte. Esta es la función más elemental para escribir un byte. Que me devuelve, me parece, no sé, me parece que devuelve un número si está bien y un código de error, que después lo vamos a ver si está mal, que es -1. Que eso ahora vemos por qué -1. Ahora vamos a leer un byte, la otra acción elemental con el archivo, un solo byte. ¿Qué usamos? La función getC. Es la misma sintaxis que la anterior, nada más que no le ponemos ningún byte porque no le estamos dando nada, estamos leyendo. Entonces usamos getC al puntero. Esa es la sintaxis. Y lo asignamos a algo. Por ejemplo, un carácter va a ser igual a getC, lo que esté en el archivo. Ven que yo acá no pongo ni asterisco ni nada. ¿Por qué? Porque es una función de punteros. ¿Qué le tengo que pasar acá? Una dirección de memoria. ¿Cuál es la dirección de memoria puntero? El nombre del puntero. F sola. Profe, Sí. así a simple vista, o sea que el archivo vos lo vas recorriendo, vas capturando caracteres y cuando encontrás la referencia del vacío es como si fuese un espacio. No, si es un espacio, es un espacio. Es un carácter ASCII. No, que no me acuerdo el 92, no me acuerdo qué número era. Pero es un carácter más. Ah, Va a leer hasta cierto punto que ahora vemos cuál punto no va a leer infinitamente. Esto ponemos un while. Empezamos a leer todo el archivo, va a llegar un punto que llegó al final del archivo y va a salir. ah, Ese final del ok, archivo es algo muy importante que tenemos que entender, que ahora después vamos a ver cómo es el final del archivo. ok, Entonces acá gracias. estoy leyendo un carácter y lo asigno a la variable char. Entonces tuve que haber abierto el archivo en modo, ¿qué modo? R, R, modo lectura, haberlo creado antes en modo escritura, si no me tira error, y leerlo, y después cerrarlo con fclose. Entonces, esta es la manera más sencilla, escribir un byte, recibir un byte. Bueno, vamos a hacerlo un poco más sencillo, que no sea un dolor de cabeza escribir un texto, como vimos hoy, comparar strings, escribir strings. Para eso hay dos funciones, para escribir y para leer strings. Para escribir strings, lo que se puso es la función fputs. ¿Qué es lo que hace fputs? Transfiere transfiere un string a un puntero, a un flujo. Hace eso solamente. Entonces yo le paso una dirección de memoria del string, ¿no? ¿Qué es? El nombre del vector, como venimos viendo desde siempre. Le pasamos el nombre del string de la cadena de caracteres, del nombre del array, lo que sea, y la dirección de memoria del flujo, el puntero, el archivo F.
creamos el flujo del archivo F. Por ejemplo, creamos una cadena de caracteres de 30 elementos. Tomamos almacenamos esa cadena de teclado, ¿no? Con gets. Get esa famosa función que vimos que no se recomienda usar. Lo almacenamos lo que ingrese por teclado en cadena. Y con fputs pasa del programa al archivo. Pasa por el flujo F al archivo que creé antes en modo escritura de texto. Porque es un string. String vamos a escribir texto. ¿Qué pasa acá? Acá estamos usando get s, ¿no? Ahora vamos a ver la manera de usarlo de manera correcta. Que vieron que decíamos siempre get s no se recomienda porque es insegura, porque te pueden meter infinitos caracteres. Bueno, ahora vamos a ver la manera segura de usar get s, que es la manera de usar con archivos. De leer una cadena de caracteres con archivos. Perdón, esto está mal. Acá esperen que lo corrijo, es fgets. Esperen que yo lo corrijo, si no se confunden. Lo que pasa es que este no es la oficial. Esperen un segundo. Bueno, ahora no lo puedo modificar porque no tengo el usuario para modificar, pero acá es fgets. Después pedimos que. Después la modificamos en la presentación. Es fgets. ¿Qué es esta función f? Bueno, quedó muy mal. No. Con fgets lo que hacemos es leer una cadena de caracteres que va a estar dada por la dirección de memoria del buffer de caracteres, por eso tipo char, una máxima cantidad de caracteres, vamos a leer ahí máximo, que le decimos cuál es, y lo va a transferir a un flujo, a un puntero del flujo que estamos trabajando. ¿Qué tiene bueno esto? Que le damos un límite máximo de caracteres a transferir. Gets solo, la anterior, no tiene límite, transfiere todo, lo que haya. ¿Hacia qué flujo lo transfiere? Con un stdin, estándar in, con el flujo estándar de teclado. ¿Qué es en realidad gets? Es una macro que usa fgets, en realidad, donde el puntero es el estándar teclado, máximo es una cantidad, digamos, limitada por la memoria, y buffer es lo que vamos a pasar. ¿A dónde lo vamos a pasar? Entonces, ¿qué hacemos? Grabamos en un buffer, que es una cadena de caracteres, grabamos un string, que lo sacamos de un archivo. ¿Qué nos devuelve? Un puntero. Si queremos usarlo, nos devuelve un puntero. ¿A dónde va el puntero? A donde se guardó esto. Es decir, o sea, la cadena que se transfirió vino de una posición de memoria, el puntero nos devuelve a esa cadena de la cual se transfirió.
no nos puede servir para algo, si no, no lo usamos y listo. ¿Y dónde se transfiere? Al flujo del archivo. Por ejemplo, tengo una cadena 30, ¿no? Y quiero almacenar lo que haya en F, en el flujo F, solamente 30 caracteres en el string cadena. Entonces, imaginemos que tenemos un archivo creado antes con 5 cadenas de texto de 30 caracteres, ¿no? Son 150 caracteres, pero yo luego me pase 30 nomás. Entonces va a leer los primeros 30 y me lo va a pasar al lector cadena. ¿Por qué es más beneficioso esto que usar el getC? Porque transfiero de una sola vez todos los caracteres al flujo y de una sola vez del flujo al string. No es uno a uno. Entonces, es mucho más rápido y más eficiente por eso. ¿Se entendió hasta ahí? Escritura de un byte, escritura de un string. ¿Alguna duda con respecto a eso? Profe, en el bloque de string, ¿qué tenemos que hacer? Algo parecido cuando leíamos los apellidos en los ejercicios. Eso de guardar todo en el vector y ahí después pasarle la cadena. Si empezamos a usar archivos, en el parcial no entraba porque no vimos esto en el parcial de archivos, pero si empezamos a usar archivos, se pide algo así, sí, podemos usar fgets, por ejemplo, para leer una cadena entera. ¿No? Leer una cadena entera y pasarlo a un vector. Como vimos que los flujos pueden ser estándares, podemos poner, por ejemplo, fgets. Entonces, el vector se llama vector, la cantidad es 30 y el flujo, ¿qué va a ser? El teclado. Es la misma sintaxis que lo que usamos para archivos. Nada más que el puntero es un puntero en vectores, un flujo estándar creado por el sistema operativo. Entonces, esto es válido Ah, y es excelente que se use. Lo mismo al revés. Si queremos sacar de un flujo un string completo y no carácter a carácter y mostrarlo, podemos, bueno, usar el printf clásico, podemos usar la función que vimos recién, fputs, vector, y hacia dónde lo mandamos, hacia el monitor. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mandando hacia el flujo del monitor, standard out, un string. Que por esto decíamos al principio de la clase, archivos no es solamente un documento almacenado en un disco rígido. Es todo flujo que transfiera bytes desde la computadora y hacia la computadora. Entonces, esto puede usarse tranquilamente y está más que bien su uso. Por eso, ok, ok. a partir de ahora, deberíamos usar esto, no gets. Porque como dijimos, no se recomienda usarlo. Pero podemos usar fgets tranquilamente. Que puede venir tanto Muchas de gracias. un teclado o de un flujo que queremos nosotros, un archivo. Bueno, Listo, gracias, profe. entonces ahora vamos a complicarlo un poco más. Pasamos un carácter, pasamos una cadena de caracteres. Ahora queremos guardar toda una estructura, toda una nómina de, no sé, toda la nómina de empleados de una fábrica, toda la nómina de alumnos, todos los clientes, todos los tipos no sé, de mercadería que tengo en mi negocio, lo que sea. Datos del clima de todos los días del año. Había dos maneras. Hacemos un vector de estructuras o usamos archivos. Vector de estructuras es complejo, difícil de manejar, hay que tener mucho cuidado y se pierde porque se guarda en memoria en la pila, se guarda en memoria RAM. O archivos. Ahora vamos a ver cómo usar con archivos. ¿Qué hacemos para esto? Usar una función de escritura de bloque de bytes. Es decir, vamos a decirle
a la computadora que grabe en un archivo un bloque de bytes. Así vamos a decirle al flujo que va a grabar, va a mandar o recibir un bloque de bytes determinado por el tamaño del tipo de la variable. Sé que vimos que hay variables reservadas como int, float, char, double, long, bueno. O struct. Struct es una variable también. Entonces, si struct es una variable y yo creo una estructura, es una variable, recordemos, variable no estándar, y yo creo una variable no estándar estructura a mi gusto, puedo transferir un bloque de bytes, aprovechando esta función fwrite. Entonces, con fwrite, lo que vamos a ver ahora, podemos transferir, no sé, un flotante, el bloque de bytes que va a ser 4 bytes en un flotante, o una estructura con flotantes, strings, int, lo que sea. Entonces, este bloque va a estar determinado por el tamaño de la variable que vamos a transferir al archivo. Y es muy útil para transferir estructuras completas, sin usar vectores. ¿Qué sintaxis tiene esta que vemos acá? Acá vemos que usa una variable nueva que vimos hasta ahora, que es sizeT, fwrite, el nombre de la función, const void, puntero a buffer, sizeT tamaño, sizeT número y file, puntero f. Vamos a analizarlo uno a uno. SizeT es lo mismo que decir esto. Lo mismo que si yo digo esto. ¿Se acuerdan de esta función typedef? Lo que hace typedef es darle un nombre a una variable con un nombre personalizado que le quiero dar yo, que puede ser cualquiera. Perdón, está al revés. ¿Y cuál va a ser sizeT? Va a ser un tipo int, es decir, a los int, esta función va a llamar tipo sizeT. Y así, porque así está creada la biblioteca en C, standard.io.h, está creada así, con esta variable. ¿Qué tipo es? Es un entero no signado, ¿no? Entonces, es decir, este tipo de variable conocida por C, que son dos palabras reservadas, a partir de ahora las va a llamar sizeT. ¿Por qué? Para no andar llamando en cada momento unsigned, unsigned int, acá, unsigned int acá, en todos lados. Entonces simplemente usa esto y la reemplaza por sizeT. Y lo mismo. Entonces, lo que hace es fwrite, vamos a ver, perdón. Lo que va a tomar como parámetro es un buffer, un puntero, un buffer de tipo void. ¿Por qué tipo void? Porque puede ser de cualquier tipo. Como vimos, puede ser de cualquier variable. No hace falta ni que sea un flotante, no hace falta que sea un int, puede ser una estructura. Entonces, es tipo void. Como vimos antes, fgets usaba, perdón, fputs usaba char y fgets usaba char. Porque es una cadena de caracteres. Acá es void, no importa lo que use. Y, y lo que hace es, bueno, perdón, un void constante que no se modifica. Después, un tamaño, es decir, acá decimos la cantidad de bytes a transferir, también en tipo sizeT, cuántos bytes voy a transferir al flujo de ese bloque de bytes. SizeT número es cuántos de esos bloques voy a transferir. Realmente es uno, transferimos una estructura, pero puede ser más de uno. ¿Y a qué flujo lo voy a transferir? ¿Mediante qué flujo? Un puntero al flujo F. ¿Qué nos devuelve todo esto? Un tipo sizeT, que era, recordemos que era un unsigned int, un entero, no asignado, que nos va a devolver, es decir, no asignado es positivo, de 0 a 4 bytes de almacenamiento. Nos va a devolver la cantidad de bytes transferidos
al flujo. Si la cantidad de bytes transferidos no es la misma que le pasamos acá al tamaño, es porque hubo un error. Se transfirieron menos bytes de los que tenía transferido. Damos un ejemplo. Creé una estructura, se llama empleado, que la creé antes con sus miembros y la llamé a la variable nómina, ¿no? Puede ser una variable, no sé, una estructura de 24 bytes. Creo un flujo llamado f, ¿no? Un puntero de flujo llamado f. Entonces llamo fwrite. ¿Qué me está pidiendo? La dirección de memoria del buffer a escribir. Entonces, ¿qué le pasa? La dirección de memoria con ampersand. El segundo miembro, ¿qué es? El tamaño. ¿De dónde saco el tamaño de la estructura? Recuerden que habíamos visto que no es confiable sumar byte por byte, a ver cuánto da. Si no usamos sizeof y ya está. Porque a veces la computadora puede insertar bytes vacíos para acomodar memoria y bueno, nos va a dar mal. Entonces usamos el sizeof. ¿Cuántos bloques voy a transferir? Uno solo, es decir, un fichero de esa estructura. ¿Hacia dónde? Hacia el flujo F. Entonces acá estoy guardando, no sé, los datos de un empleado, por ejemplo, en el archivo con el flujo, conectado con el flujo F. Así como podemos leer, escribir, podemos leer lo mismo. Podemos leer una estructura de un archivo. Entonces, lo que hacemos es, bueno, si guardamos una estructura tipo empleado, vamos a leerlo y almacenar una estructura tipo empleado. ¿Cuál es la sintaxis? Lo mismo. Size t, fread, según el write o otro read, void buffer, que es a dónde voy a transferir lo que estoy leyendo, tipo void, porque puede ser una estructura, un flotante, un char, cualquier cosa. El tamaño a transferir, el número de bloques a transferir y el flujo. ¿Qué me va a devolver? Lo mismo que el write, pero al revés. Me va a devolver la cantidad de bytes leídos correctamente. Si la cantidad de bytes leídos no es igual a la cantidad de bytes que tengo que leer del tamaño, un error. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que antes. Una estructura se llama empleado, la variable nómina. Y quiero leer un archivo que guardé antes, una línea del archivo, ¿no? Donde están los datos de un empleado. Pongo fread, la dirección de memoria donde lo voy a guardar, nómina, ampersand nómina, la dirección de memoria, el tamaño, la cantidad de bloques y f. Y ahí está. Ahí me extrajo el archivo, me lo leyó y me lo puso en una variable. En una variable, en este caso, de estructura. ¿Se entendió eso? Bueno, cualquier cosa me pregunto. Ahora vamos a ver lo que empezamos hablando al comienzo del final del archivo. Dijimos que es muy importante tener en claro el manejo del final del archivo. Es decir, un archivo se va escribiendo, en el medio va a haber salto de línea, fin de strings, va a haber bytes de cualquier tipo. Pero llega un momento que el archivo termina. ¿Cuándo termina eso? Cuando aparece un número especial que se llama, busco el lápiz, se llama end of file, fin del archivo, o EOF. Perdón, una macro EOF. ¿Qué es este número? Cuando se alcanza esta macro, ahora le digo por qué le digo que es un número. Cuando se alcanza esta macro, quiere decir que el archivo llegó al final. End of file es una macro, si recuerdan lo que es una macro, es eso, define, pero una secuencia de, es decir, es el número entero menos 1. ¿A qué es igual una secuencia de f? En bits es esto, una secuencia de unos. Y un número entero de secuencia de unos equivale a menos 1.
Entonces, la macro end of file significa -1. O una secuencia de letras F en hexadecimal o una secuencia de unos en bits. Es decir, por ejemplo, acá tenemos 32 bits, donde todos valen 1. Eso es el fin del archivo. Cuando aparece un -1 es porque se lleva al final del archivo una secuencia de bits igual a 1 o una secuencia de, ¿cómo es? De FF. Lo más fácil es recordarlo como que equivale a -1. 4 bytes TF o todos los bytes, los bits en 1 o -1. Entonces, cuando se alcanza eso, quiere decir que se llegó al final del archivo. Por ejemplo, estamos leyendo, veamos recién, pongo un while y pongo un FRID, y leo, y leo, y leo, y leo, y si no le digo hasta cuándo, va a seguir leyendo infinitamente y va a seguir leyendo más allá del archivo y va a ser un desastre. Entonces, tengo que decirle leer hasta cuándo, hasta que encuentres el final del archivo. Entonces, en una cadena de texto es súper sencillo, porque la cadena de texto nunca va a almacenar un -1. Almacena texto, A, B, C, D, 1, 2, 3, exclamación, espacio, nunca un -1. Entonces yo comparo while, esto, distinto a EOF, end of file, o un entero que lo tomo igual a -1, distinto a -1, me va a aceptar el while, listo. Ahora, un archivo binario es un archivo, recordemos, con los bytes sin modificar, es decir, puede dar cualquier byte. ¿Y cualquier byte cuál es? FF. Yo puedo tener una secuencia de FF a propósito y no quiero que me corte el archivo cuando yo le pongo FF, porque es parte de la aplicación que quiero hacer, de la operación que quiero hacer. ¿Qué se hace en ese caso? Se usa una función, en realidad es una macro función que se llama F, EOF, que es find end of file, o sea, encontrar el final del archivo. Lo que hace esta función es, cuando llega al final del archivo, aparece un 1. No, sí, aparece un 1. Es decir, llegó al final del archivo, me devuelve un 1. Si no llegó al final del archivo, me devuelve un 0. ¿Qué pasa? Si yo uso el find end of file y en el medio de mi archivo binario metí fs o el número -1, no va a saltar el archivo, lo va a seguir leyendo. ¿Va a saltar cuándo? Cuando llegue realmente al verdadero fin del archivo. Ahora vamos a ver la diferencia acá abajo. Acá tenemos, acá abajo, un carácter que lo tomo el archivo con getC, como vimos recién, y me pregunto si el carácter es distinto a end of file. Y siempre va a ser distinto. A menos que realmente se haya que hacer al final del archivo, porque ningún carácter va a ser igual a end of file, a -1. Entonces, voy escribiendo los caracteres en pantalla y leyendo. Cuando llega el end of file, se cortó el while y listo, no leyo más. Ahora, si yo tengo un archivo binario y en el medio del archivo binario, no sé, tengo una secuencia de -1, me lo va a tomar como un end of file si hago esto, así. Por ejemplo, si yo tengo esto, no sé, imaginemos un string que es, en ningún lado hay un -1, porque no es un string esto, no existe en el código ASCII. Acá no pasa nada y va a aparecer, va a saltar el archivo cuando llegue al final. Porque por acá hay bueno, hay un contrabarra 0 y hay un end of file. Cuando llega el end of file, pum, se cortó. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo un archivo binario de este tipo. No sé. Eh, tengo este archivo binario. Y uso esta función de acá. Perdón, acá que viene. Si yo uso esta función de acá, me leyó esto, como esto,
y salió. Y me quedaron un montón de caracteres sin leer todavía. Me quedaron todos estos caracteres sin leer. El A6 y F0 no lo leyó, salió antes. ¿Qué se usa para evitar eso? El find end of file. Entonces va a leer, esto lo va a leer, cuando llega al final, ahí sí sale el archivo. Entonces, por eso es útil esta función. Bueno, como en este caso. Tengo un getC, perdón, y uso while no encuentre el fin del archivo. O sea, while, exclamación, find end of file. ¿Qué dijimos? Cuando llega al final del archivo, nos manda un 1. Si no, es un 0. ¿Qué pasa? Es un 0, lo niego, es un 1. Cuando me manda un 1, lo niego, es un 0, sale igual. Printf, porcentaje X, porque es hexadecimal y carácter. Entonces, esto me va a poder imprimir las Fs y después sí encontrar el fin del archivo. A ver, mucha casualidad que pongan tantas F en un binario, pero bueno, puede pasar. Pero lo que decíamos recién, ni un carácter de tipo ASCII es igual a end of file, a -1. No existe. Ahora, un dato binario puede ser igual. Si yo pongo un archivo binario con números enteros. Los números enteros son, no sé, 245, menos 397, menos uno, menos uno, y end of file. El primer menos uno que encontró ya salió acá. Entonces no, puso find end of file y leo hasta el final. ¿Vos entendió eso? Joya. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo medio integrador, lo que vimos ahora, y vamos a compilarlo. Vamos a crear un archivo binario, almacenar los registros de manera secuencial y leemos después lo que se almacenó. Bueno, esto es muy útil cuando queremos manejar un fichero de estructuras, como decíamos recién. En vez de tener un vector de estructuras, pues almacenamos estructuras una abajo de la otra en un archivo. Como se abre un archivo .csv, ¿no? Sí, un CSV o un archivo o un punto .bat por lotes, van a ver que hay repeticiones de algo. Bueno, es algo similar. Un CSV sería eso, por ejemplo. Es una repetición de líneas del mismo tipo, donde hay campos que se repiten. ¿Qué hacemos acá? Creamos una estructura, por ejemplo, paciente, que tiene un nombre, una cadena de caracteres un nombre, un peso que es un flotante y una edad que es un entero. Lo vamos a llamar nómina a la variable paciente. Ya creamos la variable acá. Creamos un flujo, a un puntero en flujo, lo vamos a llamar f. Y después creamos variables auxiliares, peso, o sea, guión bajo peso y guión bajo edad, ¿para qué? Para leer y después asignar al peso y edad de la estructura. Una aclaración, acá esto lo que van a ver lo vamos a hacer todo en main, lo de archivos. No vamos a llamar una función que le pasamos el puntero del archivo, le pasamos el string y vaya y lo... Eso es complicárnoslas y por ahora no tiene sentido. Lo hacemos en el main y listo. Si queremos usar una función, abrimos el archivo en la función con el nombre del archivo. fopen, hola.txt y listo. En vez de pasar el nombre del archivo como parámetro o pasar la dirección del flujo del puntero. No lo vamos a ver así, vamos a verlo directamente en el main. Así que el TP, lo resuelven en el main. No se compliquen con funciones. Por ahora. Entonces, bueno, creamos la estructura y vamos a empezar a ingresar los datos de la estructura. Entonces, abrimos el archivo de qué tipo? WB, ¿qué es? ¿Se acuerdan lo que es? ¿Nadie? Es un archivo binario de escritura.
Claro, exacto. Write binary es escribimos un archivo binario, creamos un archivo binario solo de escritura. Si no existe, se lo crea. Y si existe, lo destruye el que estaba y crea uno nuevo. Así que guarda con eso también. ¿Qué dijimos que devuelve f? Un puntero. Es decir, fopen devuelve un puntero. Es una función que retorna puntero. Si retorna correctamente, va a retornar una dirección de memoria que no nos interesa, de 32 bits, de lo que sea que no nos interesa. Si no lo abre bien, va a retornar null, puntero nulo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preguntamos si la apertura de archivo es nula. Si es nula, aclaramos error abriendo archivo. Ponemos un assert, no sé, reiniciamos, informamos y listo. Si no es null, vale algo, vale 0x a lo que sea, una dirección de memoria y listo. Y ahora empezamos a ingresar datos a la estructura. Estamos con estructuras. Entonces ingresamos strings a la estructura. Y después que creamos la estructura, así como está como un bloque de bytes, lo metemos en el archivo. No metemos strings al archivo. Porque si no se nos desordena. Nosotros le vamos a meter en orden la estructura. Entonces hacemos un bloque y lo transferimos. Un bloque y lo transferimos. Hacemos acá una asignación clásica de estructura. Primero bueno, fflow para barrar el buffer que haya quedado en el flujo del teclado. En el buffer teclado, después ponemos gets y listo, o fgets, ahora que sabemos cómo es fgets, vamos a fgets. El nombre, escaneamos el peso, lo asignamos a peso, escaneamos la edad, la asignamos a edad. Siempre es importante no poner scanf, porcentaje f, ampersand, nómina peso. Conviene separarlo. Edad y ¿qué hacemos? Pues transferimos como un bloque completo esa estructura que creamos. Es decir, fwrite, ampersand, nómina, ¿no? El tamaño de nómina, una sola vez lo transferimos al flujo de. Este es un ciclo for. Pasó una vez, vuelve otra vez. fflush, barre todo y empieza de vuelta. Y guarda en el archivo. ¿Dónde va a guardar? Escribe una línea y va abajo. Y va abajo, y va abajo, y va abajo, y va escribiendo uno abajo del otro. Cerramos el archivo cuando se terminó de cargar la estructura. Ahora vamos a leerlo. Vamos a leer la estructura. ¿Cómo leíamos una estructura? Con fread. Entonces, abrimos el archivo, ¿de qué modo? Lectura binaria, RB larga, lo mismo, si apunta a nada, devolvemos error, si no, está bien. Bueno, imprimimos un título que diga nombre, peso, edad, ¿y qué hacemos? Transferimos del flujo F a la estructura nómina, que ya la creamos, el bloque. Como el tipo de dato que guardé es tipo estructura paciente, ¿no? El tipo que lo voy a leer tiene que ser tipo estructura paciente. ¿Y cuál es? Nómina, que ya la declaré la variable. Entonces, uso la variable nómina para escribir y para leer. Leo nómina, después ¿qué pongo? While, find, end of file. Y empiezo a leer. Imprimo la que leí al principio. ¿Cómo imprimo? Porcentaje string, porcentaje flotante, porcentaje entero, nómina.nombre, nómina.peso, nómina.edad. Leo de vuelta. ¿Qué hace acá? Lee la línea siguiente, bajo una línea. Vuelvo al while. ¿Alcanzó el final del archivo? No. Lo imprimo. Leo una línea. Ahora, si la línea que leyó ya leyó el fin del archivo, ¿qué pasa? El find end of file se transforma en 1, el 1 se niega a 0 y sale el while y cierra el archivo. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Creamos una estructura, la ingresamos, transferimos por bloques al archivo, apagamos la computadora, nos fuimos a dormir, volvimos al día siguiente, pues se guardó, se pone en la memoria no volátil. Y lo leemos al día siguiente. Tenemos la computadora y lo leemos. Va al archivo, extrae de a bloques la estructura y la guarda en la estructura auxiliar nómina, para que sea, y nos imprime lo que guardamos. Y ahí puedo hacer lo que quiera. Puedo, por ejemplo, decir, bueno,
calculame los pesos promedio de todos los pacientes. Entonces, ¿acá qué pongo? Bueno, peso promedio, sumatoria, divido y. O calculame la edad máxima del paciente y la edad mínima. Como venimos trabajando vectores, estructuras hasta ahora. Nada más que lo guardé en un archivo. En algún lado de la computadora quedó guardado, entonces no lo pierdo. ¿Entendió? Vamos a correrlo, lo corremos ahora en el. Sí, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Bueno, lo corremos en el compilador. Yo todavía no tengo bien el Visual Studio Code porque el antivirus me borra los ejecutables. Por más que lo ponga en lista de confiables, todo me lo borra igual, McAfee, y tengo que instalar una partición de Linux para poder correrlo en VS Code. Pero la idea es que lo corra en Visual Studio Code, lo que es archivo, porque este compilador online no sé dónde guarda los archivos, porque no sé, es algo online. Si tiene el Visual Studio Code instalado, mejor córranlo ahí. Ah, bueno, voy a probar con ese. No lo conocía, Ignacio, gracias. Después pruebo. Vamos a compilarlo ahora en el que tengo ahora, que es este online. Va a tirar seguramente algún error porque ya le digo, no almacena ahí, no solo almacena. La sería localmente. Si tiene Linux, mejor, mucho mejor. Pero bueno, si pueden, pruébenlo localmente o en alguna plataforma que almacene archivos. Bueno, vamos acá. Así voy a intentar para la próxima clase ya tener bien listo el entorno. Em, Bueno, lo copio y lo pego, ya total ya lo vimos y lo analizamos. Bueno, vamos a analizar cinco, vamos a ponerme, no sé, tres. Tres pacientes. Buenísimo, voy a probar, Ignacio. Uno de esos capaz que anda mejor. Pues ya digo, este no sé dónde me lo guarda, capaz que tira un error. Bueno. Esto es tal cual lo vimos, creamos la estructura, creamos el flujo, variables auxiliares, escribimos en el archivo las estructuras eh, a ingresar, a las ingresadas, no las escribimos acá, con el write, y cerramos el archivo, leemos y cerramos el archivo. Entonces vamos a ver qué hace. Bueno, tenemos a ver el de gets, bueno, podemos usar la otra, ¿verdad? Así mejor de nuestro gets. De gets, denomina nombre, max char, ahí está, vieron acá reemplacé gets, get s por fgets y no me tiró más la advertencia. ¿Qué hice? Fue poner la cantidad a transferir y el flujo. En este caso no es un archivo, o sea, es un archivo, pero del flujo estándar stdi. Y esto es una función segura y recomendada en C. Bueno, en ese nombre, el ingreso a Carlos. Carlos, no sé, pesa. Eh, bueno, hay un tema con el. Sacar esto, por el cambio de fgets. ¿Cómo está haciendo esto?
Bueno, y ahí ¿qué puse al final? Puse imprimir, donde lo estoy leyendo, nombre, peso, edad. Tengo que imprimir mal eso. Ahí está. Nombre, peso, edad. Como acá me puso así, Raúl, coma, acá lo imprimo, string, coma, el peso, la edad, Juana, peso, edad, Jorge, peso, edad. Y nada, lo que estoy haciendo es, esto lo guardé en un archivo. Y ya te digo, no sé dónde me lo creo acá, pero se lo recomiendo usarlo directamente en el compilador local que tengan. Ahí pruebo, a ver si puedo descargar el código entero y listo. Y les paso el archivo en C. Sí, me lo descargo. Después lo paso a ver si puedo por acá, si no, me lo subo directamente al Discord. No, chat este no deja pasar. Bueno, después lo paso lo subo al Discord. Entonces, acá vemos que creamos un archivo, le ingresamos datos de una estructura de este tipo, lo almaceno en el archivo, no sé dónde, por eso le recomiendo usarlo en la computadora local, y después lo leo. Voy al archivo y lo estoy leyendo, los datos. Y acá traigo punto peso, punto nominalidad. Por ejemplo, puedo imprimir todos los, no sé, todos los pacientes que tengan más de tantos años, porque ya estoy extrayendo la estructura. No sé, y, nómina, punto edad, mayor a 40, y lo imprimo. Entonces acá ya leí, filtro y imprimo solamente un tipo de paciente, puedo sumar un contador, no sé. Entonces acá lo que hago es, bueno, todos los mayores a 40 suman un contador y los imprimo. Y acá y así podemos hacer un montón de cosas con los archivos. Bueno, eso fue por hoy. Pudimos ver todo, pensé que íbamos a llegar a ver todo. La clase que viene vamos a ver más operaciones con los archivos, vamos a ejercitar más. Van a ver el TP, les muestro rápido el TP. Es el 8. Como todo, empieza fácil y después se complica. Primero nos pide crear un archivo de texto, se llama cadenas TXT, como quieran. Y después, sobre ese archivo de texto, almacenar. Perdón, que almacene 5 cadenas de carácter distintas. Después, sobre ese archivo ya creado, leer, eh, leer todas las cadenas usando getset. Sí, carácter por carácter, getset. Después, lo mismo pero usando fgets, leyendo todo el string, más fácil. Y por último, van a ver que se va a imprimir mal con estas dos funciones. Va a haber algo que le va a hacer, no les va a cerrar
lo van a imprimir y va a quedar desprolijo, bueno, porque falta colocar en algún lado esta variable. Perdón. Qué raro, bueno, comparto vuelta. Ahí se está viendo. Sí. Bueno, tenemos